Las primeras luces del amanecer apenas rozaban los edificios de cristal de Madrid cuando Marina Flores ya estaba en movimiento. Sus manos ásperas, marcadas por años de detergentes y trabajo duro, temblaban ligeramente mientras se ataba el pelo gris en un moño apretado. El espejo del diminuto baño de su pensión reflejaba el rostro de una mujer de 50 años que parecía de 60, con arrugas profundas que contaban historias que nadie se había molestado en escuchar. Revisó su viejo bolso de tela por tercera vez esa mañana. No por las llaves o el pase de autobús, sino por ese objeto envuelto en un paño suave que guardaba en el fondo, protegido como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sus dedos lo rozaron con delicadeza reverente antes de cerrar el bolso con determinación. «Hoy también, mi amor», susurró al aire vacío de la habitación. «Un día más. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti». El trayecto en autobús hacia las Lomas de Pozuelo duraba 1 hora. Marina siempre se sentaba en el mismo asiento junto a la ventana, con su bolso apretado contra el pecho como si alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Los otros pasajeros, empleadas domésticas, jardineros, obreros de construcción, intercambiaban historias de sus empleadores. Marina solo escuchaba en silencio, su mirada perdida en algún punto lejano más allá del cristal empañado. La mansión Sandoval se erguía al final de una calle arbolada como un palacio de mármol y soberbia. Marina había trabajado allí durante 6 meses, siempre invisible, siempre silenciosa. Llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde, limpiando cada rincón de esa casa de 3 pisos, sin que nadie, ni el señor Sandoval, ni su esposa Valeria, ni siquiera los otros empleados, supiera realmente quién era. Pero había una excepción: Daniel, el niño de 9 años que todos en la casa trataban como si fuera de cristal. Daniel, quien sufría de una enfermedad neurodegenerativa rara que los médicos habían declarado sin esperanza. Daniel, cuyos ojos verdes brillaban con una inteligencia atrapada en un cuerpo que cada día respondía menos. Marina guardaba su bolso en el armario del cuarto de limpieza cada mañana, pero no antes de sacar discretamente ese objeto envuelto y deslizarlo en el bolsillo profundo de su delantal. Nadie lo notaba, nadie preguntaba. Así era como debía ser. Esa mañana, como todas las demás, Marina subió las escaleras de servicio hacia el 3er piso, donde estaba la habitación de Daniel. La casa aún dormía. Era su momento. Tocó suavemente la puerta y entró. Daniel estaba despierto, como siempre. Sus músculos ya no le permitían moverse con facilidad, pero sus ojos la siguieron cuando ella se acercó a la cama. «Buenos días, pequeño príncipe», susurró Marina con una ternura que reservaba solo para él. Daniel intentó sonreír. Era apenas un pequeño movimiento en la comisura de sus labios, pero Marina lo reconocía como si fuera una carcajada completa. Sacó el objeto de su bolsillo con cuidado reverente. Era un pequeño dispositivo de madera tallada a mano, del tamaño de una nuez, con intrincados símbolos grabados en su superficie. Lo sostuvo en su palma y comenzó a frotarlo suavemente entre sus dedos, mientras murmuraba palabras en un idioma que pocos en España conocían: quechua, la lengua de sus ancestros peruanos. Sus dedos encontraron los puntos de presión en las sienes de Daniel, moviéndose en patrones específicos que había aprendido de su abuela, una curandera de los Andes que había sanado a cientos con solo sus manos y su conocimiento ancestral. Daniel cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Los espasmos musculares que lo atormentaban cada mañana se suavizaron gradualmente. «Solo unos minutos más de paz», susurró Marina. «Es todo lo que puedo darte hoy». No era medicina, no era magia. Era algo que existía en el espacio intermedio, el conocimiento transmitido de generación en generación,
El poder de las manos que sanan no porque lo entiendan, sino porque lo sienten. Cuando Marina terminó, guardó su pequeño talismán en el bolsillo y comenzó con sus tareas de limpieza habituales. Pero en sus ojos había una humedad que no se debía al polvo. Lo que Marina no sabía era que esa mañana su mundo estaba a punto de derrumbarse. Rodrigo Sandoval era un hombre construido de acero y ambición. A sus 45 años, había levantado un imperio farmacéutico desde la nada, convirtiendo una pequeña empresa familiar en una corporación multinacional valorada en cientos de millones. Su nombre aparecía en las listas de los hombres más ricos de España, y su rostro adornaba las portadas de revistas de negocios. Pero toda su riqueza, todo su poder, no habían podido salvar a su único hijo. Esa mañana, Rodrigo estaba en su despacho revisando reportes financieros cuando su esposa Valeria entró con expresión tensa. «Tenemos que hablar sobre el personal», dijo Valeria sin preámbulos, dejando caer su cartera de diseñador sobre el escritorio de caoba. Rodrigo levantó la vista, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa ahora?» «La limpiadora, Marina. La he estado observando». «¿Y?» Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto peligroso. Entra a la habitación de Daniel todas las mañanas. Se queda allí al menos 20 minutos antes de comenzar a limpiar. ¿No te parece extraño? Rodrigo frunció el ceño. La seguridad de Daniel era lo único que podía romper su concentración profesional. ¿Qué hace allí? No lo sé, por eso instalé una cámara ayer. Valeria sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Mira esto». La grabación mostró a Marina entrando a la habitación de Daniel. El ángulo no era perfecto, pero se podía ver claramente cómo sacaba algo de su bolsillo, cómo sus manos se movían sobre la cabeza del niño, cómo sus labios murmuraban palabras ininteligibles. La sangre de Rodrigo se heló. «¿Qué demonios está haciendo?» Su voz era un gruñido bajo y peligroso. «Parece algún tipo de brujería», dijo Valeria con desdén. «O peor, podría estar drogándolo. Rodrigo, esta mujer tiene acceso sin restricciones a nuestro hijo enfermo. ¿Y si le está haciendo daño? ¿Y si está experimentando con él?» Rodrigo se levantó bruscamente. Su silla rodó hacia atrás golpeando contra la estantería. Los años construyendo un imperio farmacéutico le habían enseñado a desconfiar de cualquier cosa que no pudiera medirse, pesarse o verificarse en un laboratorio. Y lo que acababa de ver en ese video era exactamente el tipo de charlatanería que despreciaba con cada fibra de su ser. ¿Dónde está ahora? Limpiando el segundo piso. Rodrigo salió de su despacho con pasos que resonaban como sentencias. Valeria lo siguió, una sonrisa satisfecha apenas oculta en sus labios perfectamente maquillados. Lo que ninguno de los dos sabía era que Daniel, en su habitación del tercer piso, acababa de tener la primera mañana sin dolor en 3 semanas. Marina estaba de rodillas en el pasillo del segundo piso, fregando el suelo de mármol con movimientos metódicos que había perfeccionado durante décadas de trabajo. Su bolso descansaba a pocos metros de distancia, junto al carrito de limpieza. El sonido de pasos apresurados la hizo levantar la vista, justo a tiempo para ver a Rodrigo Sandoval avanzando hacia ella con una expresión que heló su sangre. Detrás de él, Valeria caminaba con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo. «Usted», la voz de Rodrigo resonó en el pasillo como un trueno. «Levántese». Marina se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando después de horas de trabajo. Secó sus manos mojadas en el delantal, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para Rodrigo. «Señor Sandoval, ¿sucede algo?» «¿Sucede algo?» Rodrigo sacó su teléfono y le mostró la grabación. «Esto es lo que sucede. ¿Qué demonios está haciendo con mi hijo?» Marina palideció al ver el video. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. En su mente, 1.000.000 de explicaciones se atropellaban, pero sabía que ninguna sería suficiente para este hombre,
que solo creía en la ciencia que podía medir. Yo ¿Solo estaba qué? La voz de Rodrigo subió de volumen. ¿Haciendo brujería con mi hijo enfermo? ¿Experimentando con él como si fuera una rata de laboratorio? No es brujería. Marina encontró su voz, aunque temblaba. Es medicina tradicional. Técnicas de relajación que ayudan a... ¡Medicina tradicional! Rodrigo soltó una risa áspera y cruel. Eso es lo que llaman ahora los charlatanes a sus fraudes. Señora, mi hijo tiene una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada por los mejores médicos de Europa. ¿Y usted, una limpiadora sin educación, cree que puede curarlo con sus trucos de bruja? Las palabras golpearon a Marina como bofetadas físicas. Tragó saliva, luchando por mantener su dignidad. No pretendo curarlo, dijo con voz baja pero firme. Solo intento darle un poco de alivio, unos minutos sin espasmos, sin dolor. ¿Es eso tan terrible? Lo que es terrible, intervino Valeria con voz dulce como veneno, es que una empleada doméstica piense que tiene derecho a tocar a mi hijo sin permiso, que entre a su habitación cuando está vulnerable y haga lo que sea que esté haciendo. Daniel no se queja. Marina intentó defenderse. Mi hijo no puede hablar con claridad. Rodrigo la cortó brutalmente. Por eso depende de nosotros protegerlo de personas como usted. Personas que se aprovechan de la desesperación de las familias. Marina sintió las lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Nunca he pedido dinero, dijo con voz temblorosa. Nunca he prometido curarlo. Solo quería ayudar. ¿Ayudar? Rodrigo se acercó más, su altura y presencia intimidante haciendo que Marina retrocediera instintivamente. Dígame, ¿qué es eso que saca de su bolsillo? ¿Qué le está dando a mi hijo? No le doy nada, es solo un objeto para la concentración. Un talismán. Rodrigo pronunció la palabra con todo el desprecio que pudo reunir. Maravilloso. Una superstición ignorante jugando a ser doctora con mi hijo moribundo. Esa palabra, ignorante, cortó más profundo que todas las demás. Marina apretó los puños, su cuerpo temblando con una mezcla de miedo, humillación e ira contenida. Señor Sandoval, intentó una última vez, su voz apenas un susurro. Si pudiera explicarle. No hay nada que explicar. Rodrigo se giró hacia Valeria. Llama a seguridad. Con mucho gusto. Valeria ya tenía su teléfono en la mano. Marina vio como 2 guardias de seguridad aparecían en el pasillo. Hombres grandes, uniformados, que la miraban con una mezcla de lástima y deber profesional. Acompañen a esta mujer a recoger sus cosas, ordenó Rodrigo. Y asegúrense de revisar su bolso antes de que salga de esta casa. Quiero ver qué más ha estado robando. No he robado nada, Marina protestó, su voz finalmente quebrándose. Señor Sandoval, por favor, solo déjeme explicar. Los guardias la escoltarán. Rodrigo le dio la espalda, la conversación claramente terminada para él. Y considérese afortunada de que no llamemos a la policía por abuso de menores. Marina sintió que sus piernas apenas podían sostenerla mientras los guardias se acercaban. Uno de ellos, el mayor, con cicatriz en la mejilla, le habló con voz más amable que la situación merecía. Vamos, señora, recoja sus cosas. Marina caminó hacia el cuarto de limpieza como una condenada hacia el patíbulo. Sus manos temblaban mientras abría su casillero y sacaba su bolso viejo. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el pequeño talismán en el fondo, como un corazón que aún latía. Valeria observaba desde la distancia, su sonrisa de satisfacción nunca flaqueando. «Revisen el bolso», ordenó Rodrigo desde el final del pasillo. «Todo». El guardia con la cicatriz miró a Marina con algo parecido a disculpa en sus ojos. «Lo siento, señora. Tengo que hacerlo». Marina asintió lentamente. Sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Con manos temblorosas, le entregó su bolso al guardia.
Lo que no sabía era que en los próximos 30 segundos todo cambiaría. Porque cuando el guardia abrió ese bolso, cuando vio lo que Marina había estado protegiendo todo este tiempo, el silencio que cayó sobre el pasillo fue absoluto, y Rodrigo Sandoval estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. El guardia de seguridad con la cicatriz en la mejilla, Carlos, aunque nadie en la casa sabía su nombre, abrió el bolso de Marina con manos profesionales, pero no crueles. Había trabajado en seguridad durante 20 años y había visto de todo: empleadas robando joyas, jardineros traficando drogas, choferes vendiendo información a la prensa. Pero nunca había visto a alguien temblar de la manera en que temblaba esta mujer mayor. No temblaba de miedo a ser descubierta en un crimen. Temblaba como alguien a punto de perder lo único sagrado que le quedaba. Carlos metió la mano en el bolso. Sintió el contenido habitual: un monedero gastado, llaves oxidadas, un paquete de pañuelos de papel, una barra de labios barata. Pero había algo más, envuelto cuidadosamente en un paño de algodón suave en el fondo del bolso. Lo sacó lentamente. Rodrigo se acercó, esperando ver evidencia de robo, tal vez un objeto de plata, quizás medicamentos robados de su propio botiquín. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Carlos desenvolvió el paño con cuidado reverente, como si supiera instintivamente que lo que sostenía era importante. Dentro había 3 objetos. Primero, una pequeña fotografía descolorida de una niña de unos 8 años, con aparatos ortopédicos en las piernas, sonriendo brillantemente a pesar de estar sentada en una silla de ruedas. Al reverso, con letra cuidadosa: Sofía Marina Flores, mi princesa valiente. Segundo, un certificado médico doblado y vuelto a doblar tantas veces que las líneas de pliegue estaban casi rotas. Carlos lo desdobló parcialmente. Certificado de defunción: Sofía Marina Flores. Edad: 9 años. Causa: complicaciones de distrofia muscular. Tercero, el pequeño talismán de madera que Marina había estado usando con Daniel. Pero ahora que estaba bajo la luz directa, se podía ver con claridad lo que realmente era. No un objeto místico, sino algo tallado con amor obsesivo. Cada símbolo en su superficie no era mágico, sino las iniciales SMF, repetidas una y otra vez en diferentes estilos, como si el acto de tallarlas fuera una forma de mantener viva una memoria. El silencio en el pasillo era denso como niebla. Carlos miró a Marina. La mujer tenía los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración o simplemente el nombre de su hija, repetido una y otra vez. «Señor Sandoval», dijo Carlos, su voz áspera de emoción. Él también tenía hijos. «Creo que debería ver esto». Rodrigo tomó la fotografía, luego el certificado. Sus ojos recorrieron las palabras 1, 2, 3 veces. Sintió algo extraño retorcerse en su pecho, algo que había enterrado bajo años de éxito empresarial y toma de decisiones despiadadas. Era algo peligrosamente parecido a la vergüenza. ¿Su hija? Su voz salió más suave de lo que pretendía. Marina asintió, sin abrir los ojos. Sofía murió hace 6 años. La distrofia muscular. Rodrigo leyó de nuevo. Su empresa farmacéutica había invertido millones en investigar esa enfermedad. Sabía exactamente qué tan devastadora era, qué tan impotente hacía sentir a los padres. Lo siento. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Marina abrió los ojos. Ya no había lágrimas, solo una resignación profunda y cansada. Cuando Sofía estaba viva, los doctores no podían hacer nada por su dolor. Los medicamentos la dejaban atontada, sin poder ser ella misma. Así que mi madre, mi mamá, que había sido curandera en Perú, me enseñó técnicas de presión y relajación que habían pasado por generaciones. No curaban la enfermedad, nunca pretendieron hacerlo, pero le daban a Sofía momentos de alivio.
momentos donde podía ser solo una niña, no una paciente. Se secó la cara con el dorso de la mano, manchando sus mejillas con polvo de limpieza. Cuando vi a Daniel por primera vez, vi a mi Sofía. Vi a un niño atrapado en un cuerpo que no coopera, rodeado de médicos y máquinas, pero sintiéndose completamente solo con su dolor. Y pensé, su voz se quebró. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría darle lo que le di a mi hija. No una cura, solo unos minutos de paz. Rodrigo sostenía el certificado de defunción con manos que de repente parecían incapaces de sujetar algo tan liviano. En su mente, la grabación de video se reproducía de nuevo, pero ahora la veía de manera diferente. No era una charlatana explotando a un niño vulnerable. Era una madre rota tratando de salvar lo que no pudo salvar en su propia hija. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no me explicó? Marina lo miró con una expresión que era mitad incredulidad, mitad dolor profundo. ¿Me habría escuchado, señor Sandoval? Un hombre que construyó su fortuna con la medicina moderna. ¿Me habría escuchado a mí, una limpiadora peruana, hablando de técnicas ancestrales? La verdad de esas palabras lo golpeó como un puñetazo físico. No, no la habría escuchado. Incluso ahora, sabiendo su historia, parte de él todavía quería descartar lo que hacía como una superstición sin valor. Pero otra parte, la parte que era solo un padre desesperado, no un ciego, recordaba algo. Daniel había estado más tranquilo últimamente, menos espasmos por las mañanas, mejor humor durante las sesiones de terapia. Rodrigo había atribuido eso a ajustes en la medicación. Pero, ¿y si? Valeria. Se giró hacia su esposa, quien observaba la escena con expresión cada vez más irritada. Ve a la habitación de Daniel. Pregúntale. Se detuvo. Daniel apenas podía hablar. Observa si está inquieto. Rodrigo, esto es ridículo. Valeria protestó. No vas a dejar que esta mujer... Ve, ahora. Su tono no admitía argumentos. Valeria se alejó con pasos furiosos, sus tacones repiqueteando contra el mármol. Rodrigo se giró de nuevo hacia Marina. La mujer había envuelto de nuevo sus tesoros y los sostenía contra su pecho, preparada para irse. «Espere», dijo. Marina se detuvo, pero no se giró. «Mi hijo». Rodrigo luchó con las palabras, algo raro para un hombre que hacía presentaciones ante juntas directivas internacionales. «Daniel, ¿responde a lo que usted hace?» Marina finalmente lo miró. «Sí». «¿Cómo lo sabe?» «Porque deja de luchar contra su propio cuerpo, porque su respiración se calma, porque en sus ojos veo la misma paz que veía en los ojos de mi Sofía». Hizo una pausa. «Porque él es mi hija, señor Sandoval. Todos los niños que sufren son mi hija. Y si puedo darles, aunque sea 5 minutos de alivio, entonces su muerte no fue completamente en vano». El nudo en la garganta de Rodrigo se apretó hasta casi asfixiarlo. En ese momento, un sonido llegó desde el tercer piso. Era débil, distorsionado, pero inconfundible. Daniel estaba llorando. No el llanto suave del malestar habitual, sino un gemido agudo y desesperado que hizo que todos en el pasillo se congelaran. Carlos, el guardia, fue el primero en reaccionar. «Ese niño está en pánico». Marina no pidió permiso. Dejó caer su bolso y corrió hacia las escaleras con una velocidad que contradecía su edad. Rodrigo la siguió, su corazón latiendo con un miedo primitivo que ninguna cantidad de dinero podía aliviar. Valeria estaba en la puerta de la habitación de Daniel, paralizada e inútil. «No sé qué hacer», dijo con voz aguda. Simplemente empezó a gritar y... Marina entró sin escucharla. Daniel estaba en su cama, su pequeño cuerpo convulsionando con espasmos violentos, sus ojos muy abiertos con terror, su boca abierta en ese grito continuo que desgarraba el alma. «Daniel, mi príncipe». Marina se arrodilló junto a la cama, su voz transformándose en ese tono calmado y seguro que reservaba solo para él. «Estoy aquí».
La señora Marina está aquí. Sacó el talismán, las iniciales de su hija muerta talladas con amor infinito, y lo sostuvo en su palma. Sus manos encontraron las sienes de Daniel, moviéndose en esos patrones que su madre le había enseñado, que la madre de su madre había enseñado antes que ella, conocimiento transmitido por generaciones de mujeres sanadoras que nunca tuvieron títulos médicos, pero que entendían el dolor de maneras que ningún libro de texto podía capturar. Comenzó a murmurar en quechua, palabras que Rodrigo no entendía, pero cuyo tono era universalmente comprensible. Consuelo, amor, promesa de alivio. Gradualmente, increíblemente, los espasmos de Daniel comenzaron a suavizarse. Su respiración, que había sido rápida y superficial, se hizo más profunda. El grito se convirtió en un sollozo, luego en un suspiro, luego en silencio. Daniel abrió los ojos, esos ojos verdes que eran lo único en su cuerpo que aún respondía con claridad, y los fijó en Marina con una expresión de alivio tan puro que rompió algo dentro de Rodrigo, porque en ese momento vio lo que había estado negándose a ver. Su hijo no estaba solo siendo cuidado por Marina. Su hijo amaba a Marina, la confiaba, la necesitaba, de la manera en que Sofía debió necesitar a su madre cuando el dolor era demasiado. Marina se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la mano de Daniel. El niño, con esfuerzo sobrehumano, movió sus dedos para cerrarlos débilmente alrededor de los de ella. No, te vayas. Daniel logró pronunciar, cada palabra un triunfo de voluntad sobre músculos que no cooperaban. Por favor. Y Rodrigo Sandoval, el hombre que había construido un imperio siendo despiadado, que nunca mostraba debilidad, que creía que el dinero y la ciencia podían resolver cualquier problema, sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. Rodrigo se quedó en el umbral de la puerta, incapaz de moverse, observando cómo Marina continuaba su trabajo con Daniel. Valeria había desaparecido silenciosamente, su presencia súbitamente irrelevante en este momento de verdad cruda. Carlos, el guardia, había subido también, pero se mantuvo respetuosamente atrás. Había visto suficiente en su vida para reconocer algo auténtico cuando lo veía. «Señor Sandoval», dijo Carlos en voz baja, «creo que debería escuchar algo». Rodrigo se giró, limpiándose rápidamente la cara. «He estado trabajando en esta casa durante 3 años», continuó Carlos. «He visto a 5 enfermeras privadas renunciar porque no podían manejar los episodios de Daniel. He visto a terapeutas especializados salir llorando. He visto...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «He visto a su esposa evitar la habitación de su propio hijo porque no soporta escucharlo sufrir». Rodrigo tragó saliva. Esas verdades eran como cristales afilados. «Pero esta mujer», Carlos señaló hacia Marina, «llega cada mañana a las 6, no porque le paguen extra, no porque alguien se lo pida. Llega temprano para darle a ese niño 20 minutos de paz antes de que comience su día de dolor». «¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?», Rodrigo preguntó, su voz apenas audible. «Desde que empezó a trabajar aquí, 6 meses». 6 meses, 180 días de alivio secreto, mientras Rodrigo, cegado por su arrogancia, no había notado nada. Marina terminó la sesión con Daniel. El niño estaba ahora completamente relajado, su respiración profunda y regular. Por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Ella se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo después de estar arrodillada. Se giró para salir y casi chocó con Rodrigo. «Señora Flores», dijo Rodrigo. Por primera vez usó su apellido. Ya no era solo la limpiadora. ¿Podemos hablar?» Marina lo miró con cautela. Sección 5. La demostración del conocimiento. Oculto, continuación. Marina asintió lentamente, aunque su postura seguía siendo defensiva, como un animal herido que no confía en la mano que se extiende para ayudarlo.
Bajaron al despacho de Rodrigo en silencio. Carlos se quedó afuera, guardián silencioso de este momento frágil. Rodrigo cerró la puerta y señaló uno de los sillones de cuero frente a su escritorio, pero Marina permaneció de pie, con las manos entrelazadas frente a ella. «Por favor, siéntese», dijo Rodrigo con más suavidad de la que había usado con ningún empleado en años. Marina se sentó en el borde del sillón, como si estar cómoda fuera una transgresión. Rodrigo tomó asiento frente a ella, no detrás de su imponente escritorio, sino en el otro sillón, una posición de igualdad. «Necesito entender», comenzó Rodrigo, luchando con su orgullo pero perdiendo la batalla contra su necesidad de padre. «¿Qué es exactamente lo que hace con Daniel? No la versión científica que esperaría escuchar, sino la verdad, su verdad». Marina lo estudió por un largo momento, evaluando si este hombre poderoso realmente estaba listo para escuchar, o si solo estaba recopilando información para usarla en su contra más tarde. Finalmente, habló. «Mi madre nació en un pueblo pequeño en los Andes peruanos, señor Sandoval, un lugar donde el hospital más cercano estaba a 3 días de camino a pie. Cuando alguien se enfermaba, cuando un niño sufría, no había médicos con sus máquinas brillantes. Solo había conocimiento. Conocimiento transmitido de abuela a madre, de madre a hija, durante cientos, tal vez miles de años». Rodrigo se inclinó hacia adelante, escuchando con una intensidad que normalmente reservaba para presentaciones de inversores. «No es magia», continuó Marina, «aunque la gente como usted siempre quiere llamarlo así para poder descartar más fácilmente. Es anatomía aprendida no con libros, sino con manos. Es comprender que el cuerpo humano tiene puntos de presión, líneas de tensión, lugares donde el dolor se acumula como agua detrás de una presa». Extendió sus manos, mostrando las palmas marcadas por años de trabajo duro. «Estas manos lavaron a mi hija cuando ya no podía bañarse sola. Estas manos la sostuvieron cuando sus músculos se convulsionaban con dolor, que los doctores decían que era manejable, con pastillas que la convertían en un fantasma. Y estas manos aprendieron, porque tuvieron que aprender, dónde tocar para que el dolor aflojara su agarre, aunque fuera por unos minutos». «¿Y el objeto? ¿El talismán?», Rodrigo preguntó. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Marina. «Lo tallé yo misma durante las noches que pasé junto a la cama de Sofía en el hospital, cuando los médicos ya no tenían nada más que ofrecer excepto mantenerla cómoda hasta el final. Lo tallé porque necesitaba algo que hacer con mis manos, algo que no fuera solo sostenerla mientras se moría». Se secó los ojos rápidamente. «Los símbolos son solo las iniciales de mi hija, una y otra vez. No tiene poder mágico, señor Sandoval. El poder está en lo que representa para mí. El amor de una madre que haría cualquier cosa, para aliviar el sufrimiento de su hijo. Cuando lo sostengo mientras trabajo con Daniel, me recuerda por qué lo hago. Me recuerda que cada momento de alivio importa». Rodrigo sintió algo que hacía años no sentía. Humildad verdadera. Este hombre que había conquistado mercados, aplastado competidores, construido imperios, estaba sentado frente a una mujer que poseía algo que todo su dinero nunca había podido comprar: la sabiduría nacida del amor y el sufrimiento. «Las palabras que murmura», presionó Rodrigo, necesitando entender cada pieza. «En ese idioma quechua, es solo consuelo, promesas de que el dolor no durará para siempre. Canciones que mi madre me cantaba cuando era niña. Nada místico, solo la voz humana usada como debe ser usada, para consolar, para conectar». Marina se inclinó hacia adelante, su voz tomando una firmeza nueva. «Señor Sandoval, déjeme decirle algo que sus médicos no le dirán, porque no pueden medirlo en sus máquinas. Su hijo no solo sufre de una enfermedad del cuerpo, sufre de soledad, de miedo, de sentirse como un experimento fallido en lugar de un niño. Las medicinas pueden tratar los síntomas, pero no pueden tratar el alma».
Sus palabras golpearon a Rodrigo como acusaciones, porque eran verdaderas. Cuando toco las sienes de Daniel de la manera en que mi madre me enseñó, no curo su distrofia muscular. No pretendo hacerlo, pero relajo los músculos tensos. Mejoro el flujo sanguíneo a su cerebro, lo que reduce los dolores de cabeza que ustedes tratan con más pastillas. Le doy un punto de enfoque fuera del dolor, algo en lo que concentrarse que no sea el próximo espasmo o la próxima punzada. Marina se puso de pie, no con desafío, sino con dignidad. Y más importante que todo eso, le doy 20 minutos cada mañana donde alguien lo toca, no para pincharlo con agujas o revisar sus signos vitales, sino simplemente para aliviarlo, para decirle que importa, que no está solo. El silencio que siguió fue denso con verdades incómodas. Rodrigo pensó en todas las veces que había entrado a la habitación de Daniel y visto solo diagnósticos y pronósticos. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente sostuvo a su hijo? ¿Que lo tocó sin estar revisando síntomas? ¿Funciona? Rodrigo preguntó finalmente. No me diga lo que cree que quiero escuchar. Dígame la verdad. Funciona para lo que hace, respondió Marina sin dudarlo. Daniel tiene menos episodios agudos en las mañanas. Su nivel de cortisol, la hormona del estrés, probablemente es más bajo, aunque imagino que nadie lo ha medido. Duerme mejor por las noches porque el día comenzó con calma en lugar de pánico. Son mejorías pequeñas, señor Sandoval, no curaciones milagrosas. Pero para un niño que vive en dolor constante, esas mejorías pequeñas son el mundo entero. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados de su mansión. Jardines que costaban más, en mantenimiento mensual, que el salario anual de Marina. He desperdiciado millones, dijo en voz baja, hablando más para sí mismo que para ella. Millones en investigación, en tratamientos experimentales, en los mejores especialistas del mundo. Y usted, con sus manos y su talismán tallado a mano. Se giró para mirarla. ¿Por qué nadie me habló de esto? ¿Por qué los médicos nunca mencionan estas técnicas? Marina soltó una risa sin humor. Porque no pueden facturarlas, señor Sandoval. Porque no vienen en frascos con etiquetas elegantes. Porque admitir que las manos de una abuela peruana pueden hacer algo que sus máquinas de millones de euros no pueden, sería humillante. La palabra flotó en el aire entre ellos. Humillante. Como lo que Rodrigo le había hecho a Marina apenas una hora antes. Cometí un error, dijo Rodrigo, y las palabras se sintieron como vidrio en su garganta. No era un hombre acostumbrado a disculparse. Un error terrible. La juzgué sin entender. La humillé sin escuchar. Y casi le quité a mi hijo la única persona que le ha dado verdadero alivio en meses. Marina no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era cansada. No es la primera vez que me juzgan, señor Sandoval, y no será la última. La gente ve a una limpiadora peruana de 50 años y asume que soy ignorante, que soy supersticiosa, que no puedo posiblemente saber algo que ellos no saben. Lo siento, dijo Rodrigo, y esta vez sonó menos como vidrio y más como verdad. De verdad lo siento. Marina asintió, aceptando la disculpa sin perdonar completamente. Algunas heridas necesitan tiempo. ¿Me permite quedarme?, preguntó Marina. ¿Me permite continuar ayudando a Daniel? Rodrigo se acercó a ella, y por primera vez realmente la vio. No como empleada, no como una molestia, sino como lo que era, una madre rota tratando de salvar a todos los niños que no pudo salvar en su propia hija. Una sanadora trabajando en las sombras, porque la luz del mundo moderno no tenía lugar para su tipo de conocimiento. Le pido que se quede, dijo Rodrigo, pero no como limpiadora. Los siguientes días trajeron cambios que nadie en la mansión Sandoval había anticipado. Marina fue relevada de sus deberes de limpieza. En su lugar, Rodrigo le ofreció una posición que él mismo inventó: asistente de bienestar terapéutico para Daniel. Venía con un salario 5 veces mayor que el anterior,
una habitación en la casa para que no tuviera que viajar 2 horas diarias, y algo que valía más que el dinero: respeto. Pero Marina rechazó la habitación. «Necesito mi espacio», explicó simplemente. «Necesito mi pensión donde puedo llorar por Sofía sin que nadie me vea, donde puedo ser solo Marina, no la sanadora, no la empleada, solo una madre que perdió a su hija». Rodrigo entendió. Algunos dolores necesitan privacidad. Lo que Marina sí aceptó fue trabajar directamente con el equipo médico de Daniel. Y ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes. El doctor Fernando Castellanos, neurólogo principal de Daniel, llegó a la mansión con su maletín de cuero italiano y su escepticismo europeo perfectamente pulido. «Señor Sandoval», dijo con esa voz condescendiente que los médicos usan cuando creen que un paciente está tomando decisiones tontas, «entiendo que está pasando por un momento difícil, pero integrar prácticas no científicas en el tratamiento de Daniel podría comprometer su cuidado». Estaban reunidos en el salón principal: Rodrigo, el doctor Castellanos, Marina y la doctora Isabel Reyes, la terapeuta física de Daniel, que había estado trabajando con él durante 1 año. «No le estoy pidiendo su opinión, doctor», dijo Rodrigo con frialdad. «Le estoy informando de un cambio en el protocolo de tratamiento. Marina trabajará con Daniel cada mañana. Usted documentará cualquier cambio en su condición, objetivamente». El doctor Castellanos miró a Marina como si fuera un virus interesante bajo un microscopio. «¿Y cuál es exactamente su formación médica, señora?» «Flores», respondió Marina sin intimidarse. «Y no tengo formación médica formal, tengo algo diferente». «Ya veo». El tono del doctor decía claramente que no veía nada de valor. Pero la doctora Reyes, más joven y menos rígida en sus pensamientos, se inclinó hacia adelante con interés genuino. «Señora Flores, ¿podría mostrarnos lo que hace? No con Daniel, sino... ¿conmigo? Tengo dolor crónico de espalda por años de trabajar con pacientes. Si puede hacer algo al respecto, estaría dispuesta a considerar que hay valor en sus métodos». Marina miró a la joven doctora y vio algo que había aprendido a reconocer: dolor real, no teórico. El tipo de dolor que hace que incluso los escépticos busquen alivio. «Siéntese recta», indicó Marina. La doctora Reyes obedeció, su postura profesional ocultando la tensión que Marina podía ver en sus hombros. Marina se puso detrás de ella y colocó sus manos en los hombros de la doctora. No comenzó inmediatamente. Primero simplemente descansó sus manos allí, sintiendo. «Su hombro izquierdo está más alto que el derecho», observó Marina. «Probablemente porque carga la bolsa médica siempre del mismo lado. El dolor comienza aquí». Presionó un punto específico entre el omóplato y la columna, y se irradia hacia el cuello. La doctora Reyes se estremeció. «Exactamente». Los dedos de Marina comenzaron a trabajar, encontrando puntos de tensión con precisión que parecía imposible sin años de entrenamiento formal. Presionaba, sostenía, liberaba. No era un masaje, era algo más específico, más intencional. 3 minutos después, la doctora Reyes soltó un suspiro profundo que sonó casi embarazoso en el silencio formal del salón. «Dios mío», murmuró. Movió su cuello de lado a lado, luego hacia atrás. «No he podido hacer eso sin dolor en 2 años». El doctor Castellanos frunció el ceño. «Efecto placebo». «Con todo respeto, doctor», dijo la doctora Reyes, su voz ahora más firme. «He probado fisioterapia, medicamentos antiinflamatorios, inyecciones de cortisona. Nada me ha dado este nivel de alivio. Si esto es efecto placebo, entonces el efecto placebo es más poderoso que todo lo que la medicina moderna me ha ofrecido». Rodrigo observaba el intercambio con fascinación. Estaba viendo en tiempo real el choque entre 2 mundos: el mundo de la evidencia medible y el mundo del conocimiento experiencial. «Propongo un experimento», dijo Rodrigo, su mente empresarial ya trabajando en el problema. «Doctor Castellanos,
Quiero que documente el estado de Daniel durante las próximas 2 semanas. Frecuencia de espasmos, calidad del sueño, niveles de dolor reportados cuando pueda comunicarlos. Todo. Se giró hacia Marina. Usted trabajará con Daniel 2 veces al día, mañana y noche, exactamente como lo ha estado haciendo, pero ahora con observadores médicos presentes. No, dijo Marina firmemente. Todos la miraron. No tendré observadores durante las sesiones con Daniel, explicó Marina. Parte de lo que hago requiere que Daniel se sienta seguro, sin presión. Tener extraños tomando notas lo pondrá tenso, lo cual derrota el propósito. Entonces, ¿cómo documentamos? Comenzó el doctor Castellanos. Pueden observar a través de la cámara de seguridad que ya existe en su habitación, interrumpió Marina. Pueden medir lo que quieran medir antes y después, pero durante el trabajo, Daniel y yo estaremos solos. Rodrigo asintió. Aceptable. Y así comenzó el experimento más extraño que la medicina y la tradición habían conducido juntas en esa casa. La primera semana trajo cambios sutiles que el doctor Castellanos insistía en atribuir a la variabilidad normal de la condición de Daniel. La segunda semana trajo cambios que incluso el doctor escéptico no pudo ignorar. Daniel, que normalmente experimentaba entre 8 y 12 episodios de espasmos severos diarios, ahora tenía un promedio de 4. Su calidad de sueño, medida por monitores que rastreaban sus movimientos nocturnos, había mejorado en un 40%. Más notable aún, en las evaluaciones de dolor donde Daniel señalaba caras en una escala del 1 al 10, sus números promedio habían bajado de 8 a 5. Pero las estadísticas no contaban la historia completa. La historia completa estaba en los ojos de Daniel. Rodrigo comenzó a pasar más tiempo en la habitación de su hijo, no como el CEO revisando el progreso de un proyecto, sino como un padre aprendiendo a ver a su hijo nuevamente. Una mañana llegó justo cuando Marina estaba terminando su sesión. Daniel estaba recostado en su cama, con una expresión de paz en su rostro que Rodrigo no había visto en meses. «Papá», Daniel logró decir, la palabra clara y sin esfuerzo. Los medicamentos que antes nublaban su habla se habían reducido porque ahora necesitaba menos para manejar el dolor. «Aquí estoy, campeón». Rodrigo se sentó en el borde de la cama. Daniel movió sus ojos hacia Marina, luego de vuelta a su padre. Ella, ayuda. 2 palabras simples que contenían un universo de significado. Lo sé, dijo Rodrigo, su voz espesa. Lo sé. Marina se levantó para darles privacidad, pero Daniel hizo un sonido de protesta. Con gran esfuerzo, movió su mano hacia ella. Marina la tomó, y luego tomó también la mano de Rodrigo. Por un momento, los tres estuvieron conectados. El padre rico que había creído que el dinero podía comprar salud, el niño atrapado en un cuerpo que no cooperaba, y la mujer que había perdido a su propia hija, pero seguía sanando. «Gracias», dijo Rodrigo a Marina, mirándola directamente a los ojos. «No solo por ayudar a Daniel. Gracias por enseñarme a ver más allá de mis propias limitaciones». Marina asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Su hijo es extraordinario, señor Sandoval. Merece cada oportunidad de vivir sin dolor innecesario». Más tarde ese día, el doctor Castellanos solicitó una reunión con Rodrigo. «Los resultados son innegables», admitió el doctor, las palabras claramente costándole. «No puedo explicar completamente el mecanismo, pero los datos muestran una mejora significativa». «¿Y?» Rodrigo lo presionó. El doctor suspiró. «Me gustaría aprender. La señora Flores, si está dispuesta, podría mostrarme las técnicas de presión que utiliza. Tal vez haya algo que podamos integrar formalmente en los protocolos de tratamiento para otros pacientes». Rodrigo sonrió, no una sonrisa de victoria, sino una de esperanza genuina. «Pregúntele usted mismo, doctor», con respeto. Y cuando el orgulloso doctor Castellanos tuvo que humillarse y pedirle a una limpiadora peruana que le enseñara, cuando tuvo que admitir que su educación formal
tenía vacíos que el conocimiento ancestral podía llenar, algo cambió no solo en esa casa, sino potencialmente en cómo la medicina moderna podría evolucionar. Porque a veces la curación viene no de reemplazar lo antiguo con lo nuevo, sino de tejer ambos juntos. No todos en la mansión Sandoval celebraban la nueva posición de Marina. Valeria había observado los cambios con creciente resentimiento, que finalmente explotó una tarde, cuando encontró a Marina en el salón principal, no limpiando sino sentada en uno de los sofás caros, bebiendo té mientras revisaba un diario donde documentaba el progreso de Daniel. «Así que ahora te sientas en mi sala como si fueras invitada», dijo Valeria con veneno apenas contenido. Marina levantó la vista, cansada pero no intimidada. «Señora Sandoval, su esposo me pidió que revisara...» «No me importa lo que te pidió mi esposo». Valeria se acercó, sus tacones chasqueando contra el mármol como sentencias. «Veo lo que estás haciendo. Te has infiltrado en esta familia. Te has hecho indispensable usando a un niño enfermo». Marina dejó el diario lentamente y se puso de pie, enfrentando a la mujer alta y elegante sin encogerse. «¿Es eso lo que cree? ¿Que estoy usando a Daniel?» «He visto mujeres como tú antes». Valeria escupió las palabras. «Mujeres que se arrastran hasta familias ricas, encuentran una vulnerabilidad y se aferran como parásitos. Primero eres la limpiadora útil, luego eres la sanadora indispensable. ¿Qué sigue? ¿Te conviertes en miembro de la familia? ¿Esperas parte de la herencia?» El silencio que siguió fue tan frío que podría haber congelado el aire. Cuando Marina habló, su voz era baja pero cortante como cuchillo. «Mi hija murió hace 6 años, señora Sandoval. Tenía 9 años. Su funeral costó más de lo que yo gano en un año, y pasé los siguientes 3 años trabajando 18 horas diarias para pagar esa deuda. ¿Sabe por qué? Porque quería que mi hija tuviera un entierro digno, con flores y música, no una tumba de indigente». Valeria retrocedió un paso, pero Marina continuó, años de dolor y humillación saliendo finalmente. «No tengo marido, no tengo familia, no tengo más que mis manos, mi conocimiento y los recuerdos de una niña que era todo mi mundo. Cuando veo a Daniel, no veo una oportunidad de enriquecerme, veo a mi Sofía, veo una oportunidad de hacer por él lo que ya no puedo hacer por ella». Se acercó a Valeria, y por primera vez, la mujer rica retrocedió ante la mujer pobre. «Usted tiene un hijo hermoso que la necesita, y en lugar de estar con él, está aquí, celosa de una vieja limpiadora, porque su propio esposo finalmente notó que Daniel necesita más que medicinas caras. Necesita amor, atención, toque humano que no sea clínico». Las mejillas de Valeria se encendieron de furia, o vergüenza, o ambas. ¿Sabe cuándo fue la última vez que usted pasó 20 minutos sosteniendo a su hijo? Marina preguntó con voz más suave ahora, no cruel, sino directa. No revisando su monitor, no ajustando su almohada, solo sosteniéndolo, porque yo lo hago cada día, y cada día ese niño me pregunta con los ojos dónde está su mamá. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No quiero su dinero, señora Sandoval. No quiero su posición. Quiero que su hijo tenga menos dolor. Y si eso me hace un parásito en su mente, entonces que así sea, porque prefiero ser un parásito que ayuda que una madre que se esconde». Marina recogió su diario y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo sin girarse. «Su hijo pregunta por usted, ¿sabe? Aunque usted casi nunca viene, porque a pesar de todo, usted es su madre. Y eso es algo que yo daría cualquier cosa por ser nuevamente». Dejó a Valeria sola en el salón, y en el silencio que siguió, la mujer rica finalmente escuchó el sonido de su propia conciencia, susurrando verdades que había ignorado durante demasiado tiempo. Esa noche, Valeria entró a la habitación de Daniel por primera vez en 3 semanas. La puerta de la habitación de Daniel se abrió suavemente.
El niño estaba despierto, como usualmente lo estaba por las noches, mirando las estrellas fosforescentes que alguien había pegado en el techo meses atrás. Valeria se detuvo, en el umbral, su mano aún en el picaporte, casi lista para retroceder como había hecho tantas veces antes. Pero las palabras de Marina resonaban en su mente como campanas que no podían ser silenciadas. «¿Mamá?» La voz de Daniel era débil pero clara, teñida de sorpresa. Valeria tragó saliva, obligándose a entrar. «Hola, mi amor». Se acercó a la cama con pasos que parecían llevarla a través de kilómetros en lugar de metros. Cuando llegó junto a Daniel, se quedó de pie, sin saber qué hacer con sus manos perfectamente arregladas. «¿Puedes sentarte?», Daniel preguntó, sus ojos verdes brillando con una esperanza que partió el corazón de Valeria. Ella se sentó en el borde de la cama, rígida como una estatua. No sabía cómo ser madre de este niño roto. No había instrucciones para esto en las revistas de crianza que había leído cuando Daniel era bebé, y el mundo aún parecía manejable. «Te extrañé», dijo Daniel con esa honestidad devastadora que solo los niños poseen. Las lágrimas que Valeria había contenido durante meses, tal vez años, finalmente se derramaron. No las lágrimas elegantes de las películas, sino sollozos feos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. «Lo siento», logró decir entre sollozos. «Lo siento tanto, mi amor. He sido una madre terrible». «No», Daniel movió su mano con esfuerzo hasta tocar la de ella. El toque era débil, tembloroso, pero intencional. Solo asustada. Y esa palabra, esa simple palabra de su hijo de 9 años, rompió algo dentro de Valeria, porque tenía razón. No era que no amara a Daniel, era que el amor dolía demasiado cuando se combinaba con la impotencia. «Sí», admitió Valeria, tomando la mano de su hijo con ambas manos. «Estoy aterrada. Aterrada de perderte. Aterrada de no poder salvarte. Aterrada de que cada momento contigo sea un recordatorio de que el tiempo se acaba». «Pero estoy aquí ahora», dijo Daniel, «y la señora Marina dice que cada momento importa». Valeria se rió entre lágrimas. Por supuesto que Marina había dicho eso. Esa mujer que había perdido todo y aún encontraba la fuerza para estar presente. «Tiene razón», dijo Valeria, secándose la cara con el dorso de la mano, sin importarle el maquillaje arruinado. «Ella es muy sabia». «¿La odias?», Daniel preguntó con franqueza de los niños. Valeria hizo una pausa, considerando la pregunta honestamente. «No, creo que la envidiaba, porque ella puede hacer algo por ti que yo no sé cómo hacer, pero no la odio». «Ella dice que tú me amas», Daniel continuó, «que solo no sabes cómo mostrarlo». Más lágrimas. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer que lloraba? Pero tal vez llorar era exactamente lo que necesitaba hacer. «Quiero aprender», dijo Valeria, su voz ahora firme con determinación. «Quiero aprender a estar aquí contigo, a no tener miedo. ¿Me enseñarías?». Daniel sonrió, y fue como si el sol saliera en medio de la noche. «Podemos pedirle a la señora Marina que nos enseñe a los dos», sugirió. Y así, en esa habitación iluminada por estrellas falsas, una madre y su hijo comenzaron el camino de regreso, el uno hacia el otro. Cuando Valeria finalmente salió de la habitación 2 horas después, encontró a Marina esperando discretamente en el pasillo, sosteniendo una taza de té. «Para usted», dijo Marina, ofreciendo la taza. «Manzanilla, ayuda después de momentos difíciles». Valeria tomó el té con manos temblorosas. Las dos mujeres se quedaron de pie en el pasillo en silencio durante un largo momento. «Lamento lo que dije». Valeria finalmente habló. «Todo lo que dije fue cruel e injusto». «Fue honesto», Marina respondió con simplicidad. «Estaba enojada, asustada. Yo entiendo eso. No merezco tu comprensión». «Tal vez no». Marina se encogió de hombros.
Pero la tiene de todos modos. Porque no hago esto por usted, señora Sandoval. Lo hago por Daniel. Y Daniel necesita a su madre tanto como necesita cualquier medicina. Valeria bebió su té. El calor se a través de ella. Enséñame, por favor, enséñame cómo estar con él sin sentir que me estoy ahogando en miedo. Marina asintió. Puedo hacer eso, pero primero tiene que perdonarse a sí misma. El miedo no es debilidad, es amor sin saber dónde ir. Esas palabras se alojarían en el corazón de Valeria durante años. El otoño llegó a Madrid con lluvias suaves y hojas doradas. La mansión Sandoval había cambiado de maneras que ninguna remodelación arquitectónica podría lograr. Marina ya no llegaba en autobús a las 6 de la mañana. Ahora vivía en una cottage renovada en los terrenos de la mansión, un espacio que Rodrigo había insistido en proporcionarle. Tenía su propia cocina, su propia sala, y paredes que finalmente podía decorar con fotografías de Sofía sin sentir que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Pero la transformación más grande no era física. Daniel, aunque su condición no había sido curada milagrosamente, había mejorado de maneras que los médicos documentaban con asombro profesional. Sus episodios de dolor severo se habían reducido en un 60%. Había ganado peso. Su capacidad de hablar había mejorado dramáticamente. Y lo más notable, sonreía. El doctor Castellanos había coescrito un artículo con Marina para una revista médica sobre la integración de técnicas de presión ancestrales en el tratamiento de enfermedades neuromusculares. El artículo causó controversia, pero también abrió puertas. Otros médicos, otros hospitales, comenzaron a preguntar. La doctora Reyes había comenzado a estudiar formalmente con Marina 2 veces por semana, aprendiendo las técnicas que ningún programa de medicina le había enseñado. ¿Y Valeria? Valeria se había transformado de la manera más sorprendente de todas. Ahora pasaba 4 horas cada día con Daniel, no solo revisándolo o supervisando su cuidado, sino realmente estando con él, leyéndole libros, viendo películas juntos. Y sí, aprendiendo de Marina cómo tocar a su hijo de maneras que traían alivio, en lugar de evaluación clínica. Una tarde, Rodrigo encontró a las 3, Marina, Valeria y Daniel, en el jardín. Marina guiaba las manos de Valeria, enseñándole los puntos de presión en los hombros de Daniel que ayudaban con la tensión. No tan fuerte, Marina instruía con paciencia. El poder no viene de la fuerza, viene de la intención. Piense en aliviar, no en presionar. Valeria ajustó su toque, y Daniel suspiró con alivio. Así, dijo Marina con aprobación. Ve, sus manos pueden sanar también. Solo necesitaban aprender el lenguaje. Rodrigo se quedó observando, su corazón lleno de algo que le tomó un momento reconocer. Gratitud pura. Se acercó lentamente, no queriendo interrumpir el momento. Marina lo vio primero y sonrió. Señor Sandoval, perfecto timing. Estábamos por terminar. No, dijo Rodrigo, sentándose en el césped junto a ellos, sin importarle su traje de 3.000 euros. Continúen, me gustaría aprender también. Los ojos de Marina se suavizaron. Por supuesto. Y así, en ese jardín de otoño, una familia rota comenzó a sanarse, no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas. Esa noche, Rodrigo pidió una reunión privada con Marina en su despacho. He estado pensando, comenzó Rodrigo, sirviendo 2 copas de vino, un gesto que hubiera sido impensable 6 meses atrás. Tu conocimiento, lo que haces, no puede quedarse solo en esta casa. Marina tomó la copa, pero no bebió, esperando. Quiero establecer una fundación, continuó Rodrigo, la Fundación Sofía Flores, dedicada a investigar y documentar medicina tradicional de culturas indígenas, a entrenar profesionales médicos en estas técnicas, a honrar el conocimiento que casi se pierde, porque gente como yo fue demasiado arrogante para escuchar. Marina dejó la copa, sus manos temblando. Sofía,
En el nombre de mi hija. Tu hija te enseñó compasión a través del sufrimiento, dijo Rodrigo. Y esa compasión salvó a mi hijo. Su nombre merece ser recordado. Merece significar algo para el mundo, no solo para ti. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Marina. Por primera vez desde la muerte de Sofía, no eran solo lágrimas de dolor, sino también de propósito. Hay una condición, agregó Rodrigo. Marina lo miró a través de sus lágrimas. Quiero que dirijas la fundación, con un salario real, no de caridad, con autoridad real para tomar decisiones, con el respeto que siempre debiste tener. Yo no sé cómo dirigir una fundación, Marina protestó, pero sabes cómo sanar, sabes cómo enseñar, sabes cómo escuchar lo que el mundo moderno ha olvidado. El resto lo podemos aprender juntos. Marina se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cottage donde ahora vivía, donde las fotos de Sofía finalmente tenían un hogar digno. Mi hija soñaba con ser doctora, dijo Marina suavemente. Cuando era pequeña, antes de que la enfermedad se pusiera muy mal, me decía que sanaría a todos los niños enfermos del mundo. Se giró hacia Rodrigo. Si esta fundación puede ayudar aunque sea a un niño, si puede evitar que una madre sienta el dolor que yo sentí. Se secó las lágrimas. Entonces sí, lo haré. Por Sofía, por Daniel, por todos los niños que sufren. Rodrigo extendió su mano. Ya no era el apretón de manos de un empleador y empleada. Era el apretón de dos socios, dos personas que habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de reducir el sufrimiento del mundo. Bienvenida a bordo, directora Flores, dijo Rodrigo con una sonrisa genuina. La Fundación Sofía Flores ocupaba ahora un edificio moderno en el centro de Madrid, con clínicas satélites en Barcelona, Sevilla y planes de expandirse a Lima, Perú, la tierra natal de Marina. El lobby del edificio tenía una fotografía gigante, una niña de 8 años con aparatos ortopédicos y una sonrisa que iluminaba el mundo. Debajo, una placa decía, Sofía Marina Flores. En su memoria, sanamos. Marina, ahora de 52 años pero pareciendo 10 años más joven que cuando había sido limpiadora, caminaba por los pasillos de la fundación supervisando el entrenamiento de 20 profesionales médicos que habían venido de toda Europa para aprender. La doctora Reyes ahora era la directora de educación, enseñando a médicos escépticos que había más formas de sanar que las que encontrarían en libros de texto. El doctor Castellanos, humillado pero transformado por la experiencia, había escrito 3 artículos más sobre la integración de medicina tradicional y moderna. Su última investigación mostraba que pacientes que recibían tanto tratamiento convencional como técnicas de presión ancestrales reportaban mejorías significativas en calidad de vida. ¿Y Daniel? Daniel tenía 11 años ahora. Su condición no se había curado. La distrofia muscular no tiene cura, pero su calidad de vida era inmensurablemente mejor. Podía comunicarse con claridad. Podía pintar, con ayuda de herramientas adaptadas. Había escrito un libro infantil sobre la señora que sanaba con sus manos, con ilustraciones que él mismo había dibujado laboriosamente. Las ganancias del libro iban completamente a la fundación. Valeria había dejado su vida social superficial y ahora trabajaba como voluntaria en la fundación 3 días por semana, usando sus conexiones con familias ricas para recaudar fondos y conciencia. Y Rodrigo había vendido el 40% de su empresa farmacéutica y donado las ganancias, cientos de millones de euros, a investigación de enfermedades raras y a la Fundación Sofía Flores. Su nombre ya no aparecía en listas de los más ricos, pero aparecía en listas más importantes, las de filántropos que realmente hacían diferencia. En el 2º aniversario de la fundación hubo una ceremonia especial. Medios de todo el mundo estaban presentes, políticos daban discursos, médicos presentaban investigaciones, pero el momento más poderoso
vino cuando Marina subió al podio, no con un discurso preparado, sino con algo más simple. Sacó de su bolsillo el pequeño talismán de madera, ahora pulido por 2 años más de uso constante. Este objeto, comenzó, su voz amplificada pero aún con ese tono calmado que había consolado a tantos. No tiene poder mágico. Es solo madera tallada por las manos de una madre que estaba tratando de no volverse loca mientras su hija moría. El silencio en el auditorio era absoluto, pero representa algo que sí tiene poder: el amor que se niega a rendirse, el conocimiento que se niega a ser olvidado, la esperanza que persiste incluso en la oscuridad más profunda. Miró a Rodrigo, a Valeria, a Daniel sentado en su silla de ruedas en primera fila. Hace 2 años yo era invisible, una limpiadora que nadie veía, que nadie escuchaba. Mi hija había muerto y pensé que su vida, su sufrimiento, no había significado nada. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Hoy, gracias a esta fundación, el nombre de mi hija ayudará a sanar a miles. Su legado no es dolor, sino esperanza, y yo ya no soy invisible. Pero más importante, el conocimiento de mi madre, de la madre de mi madre, de generaciones de mujeres sanadoras que fueron llamadas ignorantes, brujas, charlatanas. Ese conocimiento ahora tiene un lugar en el mundo moderno. Guardó el talismán en su bolsillo. No vengo a reemplazar la medicina moderna, vengo a complementarla, a recordarles que durante miles de años, antes de las máquinas y las pastillas, los humanos sanaban con manos, con plantas, con conocimiento transmitido de corazón a corazón. Y ese conocimiento todavía funciona, todavía importa. Sofía, concluyó, su voz quebrándose finalmente, mi amor, esto es por ti, para que tu dolor no fuera en vano, para que cada niño que ayudemos sea un pedacito de ti viviendo en el mundo. La ovación fue atronadora, pero Marina apenas la escuchó, porque en su corazón sintió algo que no había sentido en años: paz. Esa noche, Marina regresó a su cottage. En las paredes, fotografías de Sofía compartían espacio con fotografías de Daniel, de los primeros pacientes de la fundación, de estudiantes médicos aprendiendo técnicas ancestrales. Se sentó en su silla favorita con una taza de té de manzanilla y abrió su diario. Querida Sofía, escribió como lo hacía cada noche. Hoy honramos tu nombre frente al mundo, pero más importante, hoy ayudamos a 3 niños más a sentir menos dolor. Uno de ellos, una niña de tu edad, sonrió por primera vez en meses después de que le enseñé las técnicas que la abuela me enseñó. Hizo una pausa, su pluma flotando sobre el papel. Finalmente entiendo por qué tuviste que sufrir, por qué tuve que perderte. No porque Dios sea cruel, sino porque tu dolor me enseñó compasión. Tu muerte me enseñó el propósito. Y ahora, mi amor, tu legado sanará a miles. Cerró el diario y miró la fotografía de Sofía en su mesa de noche. La niña sonreía con esa alegría pura que ninguna enfermedad pudo extinguir completamente. Descansa, mi princesa, susurró Marina. Tu mamá está haciendo el trabajo. Tu mamá está haciendo que tu vida signifique algo hermoso. Y en el silencio de esa noche, Marina Flores, ya no la limpiadora invisible, sino la fundadora respetada, la sanadora honrada, la mujer que había transformado la pérdida personal en propósito global, finalmente se permitió sentir orgullo, no por su éxito, sino porque había tomado el dolor más grande del mundo, la pérdida de un hijo, y lo había convertido en sanación para otros. Y eso, pensó mientras apagaba la luz, era el único tipo de magia que realmente importaba. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.